Bueno, entonces vamos a leer la continuación del libro El Enano, escrito por Fernando Ampuero, y que en su momento fue todo un escándalo y generó los odios, atizó las rencillas entre César Hildebrandt y el autor de este libro. Y bueno, hemos empezado a leer el libro y Ampuero nos ha hablado del origen de la relación con H, quien es el alter ego de César Hildebrandt, obviamente. Hay algunas personas en los comentarios que han comentado que esta es una versión parcializada. Y es tan parcializada que el propio autor no duda en hacerlo notar muy al inicio del libro. O sea, él quiere hacer notar desde el inicio que acá no se va a guardar absolutamente nada y que ha tenido toda la intención del mundo para hacer este tipo de, digamos, ¿qué sería? Una biografía ficcionada, una ficción autobiográfica. ¿Mm? Y que lo único que está cambiando tal vez son algunos datos en términos cronológicos, pero todo lo demás, para él, se basa en la pura, dura realidad desde su óptica. Obviamente tiene que haber acá elementos de subjetivismo. No podemos conocer cuál es la versión del propio H, en la medida que no creo que le haga un libro contestando esto. Bien, así que entonces comencemos desde donde nos quedamos. Como les dije ayer o en el video previo, hay aquí algunos problemas de configuración de los párrafos, así que va a ser un poco complicado leer algunos y voy a tratar de leerlos para ustedes. Bien, años después, a principios de los 80, el periodismo televisivo se impuso como una desafiante tentación. Los periodistas serios dudaban de la tele, medio anodino en opinión de los puristas, pero el dilema se zanjó cuando una celebridad de las letras, Mario Vargas Llosa, saltó a la palestra con un ameno programa de entrevistas y reportajes que en un santiamén capturó a la audiencia. H, que ya estaba coqueteando con las cámaras, fue parte de esa oleada. Debutó con un programa, no recuerdo el nombre, cargado en lo político y remedó con bastante más veneno las filosas inquisiciones de Tealdo. El espacio tuvo buena acogida y lo catapultó a las primeras planas, hasta que, en una de esas, algo lo enfureció. Tampoco recuerdo el motivo y se peleó con el propietario del canal, renunciando airadamente. Este fue el principio de una interminable serie de clausuras de sus programas, o bien de una interminable serie de renuncias con pataleta, en algunos casos por razones justificadas y en otros, como me consta, por motivos falaces o subalternos. Claro que las clausuras de programas, en lo que a mí concierne, serían también inevitables. Si bien yo empecé en la tele con espacios culturales, entrevistas a Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato o Cristina Gálvez, acabé dirigiendo y conduciendo programas con secciones políticas como lo fueron Documento y Uno más Uno. El primero cerrado con escándalo por presiones del gobierno de turno a los dueños del canal. Eterno conflicto de la libertad de prensa, la libertad de empresa y la libertad de prensa. Y el segundo, abruptamente desconectado del aire, cuando se anunciaba un informe especial sobre la matanza de los terroristas en los penales. Ahora bien, la imagen televisiva ha sido el territorio de H. A esta le entregó su vida. Yo, en cambio, fui un ave de paso. La tele me proporcionó, en su momento, grandes satisfacciones y me encandiló durante algunos años, mas a la postre acabó cansándome. Y de pronto sentí que no la soportaba. Me hacía perder privacidad, me invadía a toda hora, era un comecoco, pero sobre todo me alejaba de un sueño, escribir algunos cuentos sobre historias íntimas, muy sentidas, que hacía muchos años llevaba adentro.
Así que terminé dejándola y retorné a la prensa escrita, que me devolvía una rutina discreta y me daba el aire suficiente para reanudar mis anhelados avatares literarios. Pero la televisión, de hecho, sería el detonante de nuestra enemistad. Con ella empezó una absurda rivalidad de su parte que nunca entendí muy bien, y el feroz odio que aún me depara. ¿Odio?, me preguntó alguien intrigado. ¿A tanto llega la cosa? Sí, le contesté. Odio enfermizo, odio humeante y viscoso. ¿Y tú sientes lo mismo por él? No, yo no odio a H. A lo sumo lo desprecio. No creo que un sujeto de su calaña merezca otro tipo de sentimiento. Lo que, dicho sea de paso, lo pone en ventaja. H en realidad cuenta con muchas ventajas. Por ejemplo, tampoco podría darle una buena zurra. Pegarle a un enano es un abuso. Mi única alternativa, si algún día se me cruza, será darle un cocacho, como a un niño malcriado. Este comentario, al igual que muchos otros, en 2 décadas llegaron a él por correo de brujas y lo avinagraron conmigo para siempre. Pero vayamos a nuestros comienzos en la tele. Era 1982. Con un nombre que iba en ascenso, H se encontraba a punto de iniciar un nuevo programa en el Canal 4, mientras que yo, viajero entre Lima y Buenos Aires, realizaba en el 7, Canal del Estado, un documental de 1 hora y media sobre la Guerra de las Malvinas. Pero aun cuando H me llevaba la delantera, ambos plumíferos de origen estábamos puliendo los rudimentos del nuevo medio. Terminado ese trabajo de enviado especial, quedé libre. H lo supo y me tanteó por medio de otras personas. Necesitaba gente con experiencia. Me mostré interesado. El suyo era un canal privado, de antena caliente, y se gestaba un espacio dominical en horario nocturno, lo que se veía prometedor. A 3 semanas de salir al aire me llamó por teléfono y me propuso que trabajara con él. Acepté. El programa era Visión, que tuvo un éxito sin precedentes, 22 puntos de rating, en el que, aparte de volvernos a reunir laboralmente, intentamos, o al menos eso imaginé, un mayor nivel de aproximación. Algunas veces, por ejemplo, fuimos juntos a la playa y de nuevo a almorzar, aunque no siempre con gratos recuerdos. En ese tiempo, si mal no recuerdo, H se había separado de su primera mujer y se había mudado a un departamento en condiciones precarias, como suele ocurrir en esos trances que yo ya conocía, y me preguntó con notable olfato si tenía en mi casa una cama que me estuviera sobrando y que le pudiera vender. Tenía una cama, en efecto, nuevecita y sin estrenar. Mi queridísima madre había fallecido en tiempos de reformas de mobiliario y me tocó recibir por herencia muebles de toda suerte a los que no les destinaba ningún uso. Vamos a mi casa, dije. Mírala, y si te va bien te la llevas. ¿Cuánto me costaría? Nada, dije con la mayor naturalidad. Te la regalo. La expresión de H se volvió rígida por un instante. ¿Qué pasa?, indagué. ¿Me la vas a regalar? Claro, no necesito ese trasto. Y tú estás en apuros, ¿no es así? Otro error, maldita sea. Acababa de pecar por exceso de generosidad y había tocado una fibra sensible. Aparentemente, mi actitud desprendida, más enojosa aún a causa de mis modestos ingresos, revelaba que yo debía haber sido, en mi infancia, uno de esos niños asquerosos para quienes el bienestar no significaba gran cosa, simple y llanamente porque era normal. Y tenía toda la razón. Viví una infancia sin privaciones. Pero Dios mío, yo no le estaba enrostrando nada, no le decía que él había estudiado en un colegio nacional y yo en un colegio de paga, ni que en su cuarto de juegos, horror, faltaba el trencito eléctrico que yo sí tuve. Tal actitud estaba a miles de años luz de mi gesto. Pero ya poco podía hacer. Con voz meliflua y enseñándome los lujos de su sonrisa más hipócrita, H decidió aludir a las terribles grietas entre lo que se suele llamar clase media alta
y clase media baja. Aita me ha dicho que tú vivías de chico en una gran casa de campo y que los veranos los pasabas en la punta, dijo. Aita, Carlos Aita, era el secretario todo servicio de visión. Blanquiñoso, de ojillos huirizos y con facha de tramitador de pasaportes, trabajaba para H en turnos dobles. Hacía los mandados, organizaba citas, espiaba a los redactores, traía los cafés, cualquier cosa. Aita me interroga siempre. Has tenido una buena vida, agregó absorto en su objetivo, como si quisiera hacerme culpable de algo. No me quejo. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué vives ahora en esa casita de Miraflores? El servil Aita lo tenía informado de todo. Mi abuelo hizo malos negocios y se arruinó. Las casas y muchas otras cosas se tuvieron que vender. Por suerte aquello sucedió cuando terminaba mis estudios. Pero no te sientes muy bien ahí, ¿no? La casita me la dejó mi madre, H. Me impacienté. Y no está nada mal. Se encuentra en una calle arbolada. Tiene sala, comedor, patio, jardincito, cocina, baños, cuarto de empleada y 2 amplios dormitorios. Uno que uso para dormir y otro para trabajar y acumular cuanto libro me pueda comprar. Además, tengo 25 años, estoy separado y vivo solo, con un pastor alemán. No necesito más espacio. Mi perorata lo turbó y, sin mayor trámite, volvimos al tema de la cama. Llévatela ahora mismo, si te urge. Gracias, replicó sin mirarme, pero yo no puedo aceptar eso. Le vas a poner un precio y te la voy a pagar. Bueno, como quieras, dije yo. Fuimos a mi casa, vio la cama, que era sencilla, aunque de muy buena madera. Afirmó que le gustaba y esperó a que me pronuncie. Le puse un precio de realización que afortunadamente no objetó, y dijo que al día siguiente pasaría con una camioneta para llevársela. Se la llevó, pero no hizo pago alguno, porque al parecer no contaba con efectivo. Hasta este mismo momento en que escribo estas líneas, estoy esperando aquel digno pago. Pero el evidente resentimiento social de H me dio que pensar. ¿Qué había pasado en su vida? ¿Qué le había tocado en suerte? Sobre ese espinoso asunto, del que nada sabía, me daría nuevas luces el inefable Eneas Marrul, mi viejo amigo de caretas, flor de chismoso, y sobre todo uno de esos tipos realmente memorables que poseen una inteligencia extraña y un ácido sentido del humor. Encontré a Marrul en un café del centro de Lima y nos sentamos un rato a charlar. Escúchame, Fernando, me dijo. El mundo está lleno de gente buena y gente mala. Pero el grandísimo huevas de Sigmund Freud ha venido por aquí a confundirlo todo. Ahora resulta que si un tío bestia tiene un trauma infantil, algo nefasto que le sucedió, su maldad de adulto se relativiza. Ningún trauma puede ser una disculpa. Freud no dijo que fuera una disculpa, sino una explicación. No hay explicación que valga. La maldad no es inocente. Estoy de acuerdo, concordé, aunque algo no me convencía del todo. Sin embargo, tengo ciertas dudas. ¿Tú das por sentado que H es una mala persona? Y claro que sí. ¿Y por qué estás tan seguro? Porque no tiene escrúpulos. He visto cómo trata al personal a su cargo. Una cosa es que alguien sea un neurótico y otra, que sea un hijo de la guayaba. A cualquier individuo, si quieres saber cómo es, dale a que administre un poco de poder. Ahí verás quién es en verdad. H es el azote de los débiles, los sumisos y los indefensos. Los utiliza para afilar sus colmillos. ¿No te has fijado con qué crueldad y sadismo maltrata a los practicantes? Bueno, eso es todo lo que puede hacer por ahora. Pero más adelante, profetizó Marrul, levantando la voz y su cucharita de café, conforme vaya obteniendo mayor poder, irá ampliando su coto de caza y les meterá diente a las grandes presas. Ya lo verás. Palabras de visionario, dado que H, como se sabe, ha construido su sonada carrera erigiéndose en el verdugo por antonomasia. Sus obsesiones favoritas, viendo el lado positivo, han sido la corrupción y los malos manejos del Estado. E encontró en ello una veta abierta que midió
calibró y supo explorar tenazmente, o explotar, consiguiendo grandes primicias y reportajes notables en repetidas ocasiones. Negar esto sería estúpido. Lamentablemente, en nombre de la moral, metería en el mismo saco y de contrabando un sinfín de enjuagues que respondían a sus intereses económicos y a sus pasionales entripados. Y en aquel mismo saco, lo sé bien, incluiría luego sus resentimientos personales. Finalmente, para colmo, acabaría echando a la hoguera sus mejores pergaminos. En primer término, sus métodos de periodismo de investigación, legítimos en una primera etapa. Cambiaron de color, adoptaron un inconfundible tono amarillo orín, y en segundo, y esto le restó mucha credibilidad, sacrificó su independencia política al subirse al carro, sucesivamente de Juan Velasco Alvarado, Alfonso Barrantes, Alan García Pérez y Mario Vargas Llosa, entre otros. A mí no me parece tan malo, dije. Creo más bien que es una persona que sufre. Marrul me miró como si fuera un tonto perdido. No sabes de qué hablas, me espetó. Para eso se requiere una conciencia atormentada, y él no la tiene. Todo lo que tiene es la herida sangrante de su amor propio. Bueno, eso es algo, ¿no? Mi amigo resopló largamente antes de contestar. Lo sería si fuera una persona sin tantos complejos. No es su caso. Estudia con atención sus movimientos y verás que no me equivoco. H funciona únicamente por actos reflejos, de manera mecánica. Si tocas ese botón, mueve un brazo. Si tocas ese otro, salta una pierna. Como un robot, repitió. Aunque se trata del único robot hecho con tubos de desagüe. Solté una inevitable carcajada, pero instantes después, repentinamente, sentí algo que oprimía mi corazón. H ya me estaba dando pena. ¿Por qué era así el pobre? ¿Qué lo hacía ser tan impulsivo y desagradable? Fue entonces cuando Marrul entró en materia. Ya te hablé hace un rato de Freud y de los traumas infantiles, porque como cualquier hijo de vecino, H figura en esa estadística, dijo. Su trauma corresponde a un drama familiar. Todos, de una u otra manera, tenemos esa clase de dramas. Algunos los superan, otros los dejan abiertos en carne viva para agobiarse en la vida. Lo suyo no ha sido tan terrible, pero él lo tomó a la tremenda. ¿Qué pasó? Mi amigo explicó sucintamente lo que años después el propio H, en uno de sus tan asiduos alardes de exhibicionismo visceral, hizo público en 2 tediosos artículos. Reveló el triángulo familiar del que provenía, y acto seguido, emulando a Vargas Llosa de El pez en el agua, respecto a su encono antipaterno, Varguitas sin talento sepultó también a su progenitor bajo una lluvia de epítetos. Su padre tuvo relaciones con 2 hermanas, dijo. Se casó con una y con la otra al parecer convivió. Con la primera hizo 3 hijos, que H casi no conoció, y de la segunda nació él. Es hijo natural. Las hermanas se dispensaron desde entonces un odio mortal. Eso es todo. Yo no era tan frío como Marrul, y su historia de hecho me conmovió. Pobrecito, dije. ¿Pobrecito? Claro, es un radioteatro de la vida real. Como en el derecho de nacer. Pero él se las arregla para transformarlo en el derecho de joder. Derecho que se otorga arbitrariamente, claro está. Pucha, Eneas, creo que está siendo demasiado cruel. Marrul me volvió a contemplar como si fuera un tonto perdido. Con esa información de su vida familiar, con esos lastimosos detalles filtrados, en tonito confidencial, procuré en lo posible ser más comprensivo con H. Difícil tarea. Altivo, orgulloso, el enano no se dejaba para nada. Y en mi fuero interno admití que todo intento por lanzarle una soga era un eslabón más de la cadena de desastres. Un día muy caluroso lo invité a ir a la playa. Recogió una ropa de baño de su casa,
recogí yo la mía, y al cabo de un rato bajamos hacia las playas de Miraflores y estacionamos el auto en el parqueo del exclusivo Club Waikiki. Yo no era socio del Waikiki, sino de las terrazas, pero en el primer club tenía varios amigos y sobre todo una chica linda que me traía loco. Conocía a los porteros quienes nos hicieron entrar. Le mostré a H las magníficas instalaciones del club, con canchas de tenis, sauna, bar, restaurante, guardianías de tablas hawaianas, y además le dije que si quería se bañara en la piscina, pues yo iba a mirar un poco el panorama. Y el panorama sonriente y vestido con un espléndido bikini se me presentó de inmediato. Me puse a conversar con la chica y, a decir verdad, negligente anfitrión, me distraje. Sintiéndose cohibido por el ambiente, H, en vez de meterse a la piscina o echarse a tomar sol en una tumbona, fue retrocediendo sobre sus pasos y, acomodando su toalla a manera de asiento, acabó sentado en un murito mirando al mar. Así lo vi, desde lejos, a cosa de 40 metros, en un momento en que me preocupé por su existencia y sus timidísimas maneras y sus ademanes inseguros, que desconocía por completo, me sobrecogieron. Esta fue la única vez que H, tan desolado, tan fuera de lugar, me inspiró ternura y deseos de protegerlo. Y a eso me alistaba, lo juro, pero un empleado nuevo, que jamás había visto, se me adelantó. Cuando me incorporé para ir en su ayuda, ya el empleado le estaba pidiendo su carnet de socio y H, con enorme incomodidad, estiraba un brazo y me señalaba con un dedito. He venido con el señor Ampuero, debía estar diciendo. Rápidamente mi amiga y yo nos acercamos al empleado y solucionamos el problema, pero no hubo manera de subsanar la humillación que H reflejaba en su semblante. Diablos, me dije, este incidente sin importancia podría pasarle a cualquiera menos a él. Intuía, y con razón, que la visita al Waikiki lo sumiría en una catástrofe emocional. Se sintió feo, diferente, marginal, reforzó sus complejos sociales y sus odios. Me detestó a mí y a los clubes exclusivos, a los analfabetos elegantes, a los residuos de la oligarquía y a todo aquello que le recordara el poder, el brillo, los colores y los sabores de las clases altas. Vámonos a la herradura, me dijo, tratando de disimular su mal humor. Yo ya no podía más con mis sentimientos de culpa, pero mantuve el temple. Vámonos, claro, dije. El sol resplandecía. El mar se veía más azul que nunca y las limpias y gruesas arenas de la herradura acogían a bruñidas bañistas. Pasamos un día de playa tristísimo. La oficina de visión en el Canal 4, una estancia pequeña, se hallaba en la mera esquina del movimiento, es decir, en la principal confluencia de pasillos por donde transitaban a ritmo acelerado oleadas de artistas y empleados de otros programas que allí se producían. Era una habitación austera, con una fuerte luz blanca central que nos demacraba a todos y que poseía, fuera de una mesa redonda y sillas para que nos sentáramos apretadamente unas 10 personas, un televisor, una videograbadora, una radio, 2 teléfonos, una mesita con los periódicos del día y un horrendo calendario con 3 gatitos adosados a la pared. Las reuniones de trabajo se celebraban en esa oficina. Visión era un espacio semanal y, como todo medio de la periodicidad, los reporteros debían buscar con ahínco temas novedosos y un ángulo distinto en sus informaciones. Quienes procedíamos de revistas conocíamos al dedillo nuestras obligaciones, mientras que la gente de diarios acostumbraba a otra cobertura. Iba más lenta, y esto generaba roces con H. Pero en esa oficinita en suma se decidía qué se hacía y, acto seguido, los reporteros salían con cámaras a la calle o grababan locuciones en el estudio o se congelaban por el siberiano aire acondicionado en las islas de edición. A H le hubiera gustado tener una oficina más grande y un camerino privado, como cualquiera de esas guapas vedettes que circulaban en mallas y lentejuelas por los pasillos. Pero el canal ignoraba aún el potencial de los programas periodísticos y, por lo tanto, no se les daba un gran presupuesto.
Después, con el éxito de Visión, las cosas cambiaron. Esto era más o menos el escenario y las circunstancias en que pude descubrir dos lados todavía inexplorados de H. El primero, aunque parezca increíble, fue su aspecto físico. Claro está que yo había reparado que H era un enano, de ropas vistosas y ademanes afectados, pero por alguna razón no lo había observado en detalle, incluso habiéndolo tenido cerca en ropa de baño en la playa. Solo ahí en los sets del canal, retocado por las maquilladoras antes de salir al aire, viéndolo moverse nerviosamente de un lado a otro, probando el sonido de los micrófonos, acomodando el cojín que solía poner en su asiento para que no se lo viera tan chato, exigiendo a los luminotécnicos que corrijan un golpe de luz a fin de dar más nitidez y rotundidad a su gesto adusto. Solo ahí, viéndolo discurrir en los monitores de prueba, se me reveló su tirante y perruna cara de pequinés enfurruñado, sus ojos inyectados, su cuerpo pernicorto, su piel oscura y de tono aceitunado, pero limpia de espinillas, su boca fruncida de señorita disgustada. Caray, ¿qué tipo tan raro es este?, murmuré. Por esos días, H ya vestía trajes de buen paño, aunque ansiaba, y eso debía tomarse como un serio y encomiable homenaje a Oscar Wilde, escandalizar con sus corbatas. Tenía para cada emisión una corbata distinta, ancha y de colores estridentes, de genuina seda. Pero quizás lo que más me impactó del aspecto de H fue la versión final que quedaba de él tras los sucesivos polvos cosméticos que las maquilladoras, a exigencia suya, le aplicaban constantemente. H aparecía en pantalla rosado como un cerdito. El asunto es que, por un grave descuido, nunca estaba totalmente rosado. Solo su rostro se veía rosado, pero sus manitas, ajenas a todo polvo, se veían oscuras y prietas. Y esto es, ya se sabe, un tema delicado. El Perú es un país de racismo velado. No es Estados Unidos, donde por el color de la piel te dejan la cabeza como una coliflor. Pero hay aquí miradas, algunas a quemarropa, que pueden ser igualmente letales. Yo, desde luego, me declaro totalmente antirracista. Soy un mestizo, como muchos peruanos, mezcla de sangre india y española, al que la ruleta genética le ha conferido las facciones y el tono de piel de lo que en nuestro país se llama blanco. No siento que para mí tenga eso alguna importancia. Muchos de mis amigos y amadas novias del pasado son y siguen siéndolo cholos y cholas de pura cepa. Sin embargo, no sucede lo mismo con algunos que salen oscuritos. Si bien un segmento lo toma con soda y las grandes mayorías con legítimo orgullo, hay un ánimo de blanquearse en una considerable porción de los peruanos, entre los que H, que odia tanto a los blancos como adora sus contradicciones, resulta todo un exponente de ese deseo melancólico. Él debía sentir, como todos aquellos que van al cirujano, que estaba arreglando un defecto de fábrica. Poseía, para compensar, rasgos faciales occidentales y un gutural apellido de origen germano. El detallito de la piel, finalmente, era una tontería. Mas no lo era. Le dolía, le obsesionaba. Y eso lo llevó en ocasiones a convertirse en un modesto precursor de Michael Jackson. Una vez, cuando teníamos 2 meses de programa, entré al estudio a saludar a uno de los camarógrafos y, al mirar hacia la mesa de conducción, ya no vi a H rosado, sino casi rojo como un vikingo en alta mar. Me quedé pasmado. Aún faltaban unos 15 minutos para salir al aire, y calculando que podía enmendarse aquel exceso, decidí tomar cartas en el asunto. Pensé que una forma suave de abordar el punto era referirme al descuido de las maquilladoras, aduciendo que se les había pasado la mano. Y me dirigí hacia él, pero al verlo, a menos de 2 metros, como un tomate encendido, empecé a toser acobardado.
¿Qué ocurre?, me preguntó H. Nada, dije. Vengo a ver cómo se siente el calor aquí. H sonrió feliz, como si me hubiera acercado con reverencias a su altar mayor. Entretanto, para mis adentros me decía: con H he metido la pata varias veces, y si ahora le digo algo, creo que la metería hasta el hombro. El segundo aspecto inexplorado que había visto en Caretas, pero que descubría en visión, fueron sus desbordes de temperamento, por decirlo de manera ponderada. Su trato laboral conmigo, eso sí, fue impecable. Jamás una mueca dura, jamás un tono elevado. Cierta vez me parece que quiso romper esa norma no escrita, pero yo le clavé una mirada como dos cuchillos de carnicero, que, de pasadita, le comunicaban: escúchame bien, enano. Si subes un decibel tu tono de voz, te reviento los huevos de una patada, ¿está claro? Yo por lo demás no estaba tan metido en la actualidad. Hacía entrevistas culturales en el Perú y en el extranjero. Personalidades como Octavio Paz, José Luis Cuevas, Rufino Tamayo y el Indio Fernández. Si la cosa estaba caliente, naturalmente ponía el hombro. Una vez recuerdo que hice un documental sobre las terroristas presas de Sendero Luminoso. Fui a la cárcel de mujeres en el Callao, exclusiva para ese tipo de delincuentes, y las grabé adentro en sus quehaceres cotidianos. Mostré un poco de todo: los cantos corales en las mañanas, las sesiones de adoctrinamiento político, las clases de quechua que las presas andinas daban a las castizas limeñas. En una escena se me veía a mí, junto a unas rejas, entrevistando a la líder a cargo. La nota generó un escándalo por el cual destituyeron al director del penal, que me había permitido ingresar, pero fue indudablemente un batacazo. H, enervado por las notas de los diarios, no dijo ni una palabra. Fue en eso cuando me enteré de que le molestaba que le hicieran sombra. Había que ser bueno, pero no al nivel de opacarlo. A mí, ya lo he dicho, me importaba un pepino las coronas de laurel. No estaba en competencia, pero H veía todo a través de su cristal, y así, al cabo de 2 días, noté que me miraba con gesto avinagrado. ¿Alguna novedad?, pregunté después de un rato. H no estaba en la oficina en ese momento, y Aita, el secretario, contestó: llamaron de Londres. La BBC ha comprado el documental que has hecho sobre las presas del terrorismo. El inocente Aita resultó breve y esclarecedor. No había nada más que decir. Pero yo estaba hablando de los gritos de H, ¿no es cierto? Bueno, decir que era un energúmeno no le hace justicia, sería minimizarlo. No, claro que no. H tenía más fuste que esa pobre imagen. Yo diría era la mismísima bestia negra, pero con una gía en el culo. Cuando llegué al día siguiente al canal, rebotaban entre las paredes de los pasillos los feroces alaridos del monje loco, gritos atronadores, puñetazos sobre la mesa. Toda esa batahola procedía de la pequeña oficina de visión, donde su también pequeño director, que acostumbraba a bramar de cólera a la menor desavenencia, se estaba comiendo viva a una reportera. Me detuve unos instantes en la puerta de la oficina y tomando aire, entré con la idea de que mi presencia aplacaría su ira. Y así sucedió, aunque por otros motivos. Lo que pasó fue que, al ver la puerta abierta, la presa que tenía entre manos, una frágil jovencita que temblaba como un venado y que a duras penas contenía las lágrimas, no dudó ni una fracción de segundo en salir corriendo lejos del malvado ogro. ¿Qué tal?, dije yo, jovial. ¿Tenemos ópera hoy día? H no podía creer lo que decía, y un músculo facial, el párpado derecho, empezó a latirle de manera independiente, pero dominó su rabieta. Estas chicas descuidadas, masculló irritado, sentándose ante la gran mesa redonda y poniéndose a buscar unos papeles. Hay que estar vigilándolas todo el tiempo. Les pido una cosa y me traen otra.
como si habláramos lenguas diferentes. Lo sé, pero tómalo con calma, le dije. Si sigues así, vas a acabar con la garganta a la miseria. H asintió varias veces con la cabeza. No obstante, su inquietud no cejaba, al igual que la de esos perros histéricos, a los que les perturba no haber echado afuera todos los ladridos que albergan entre pecho y espalda. Aquella era mi manera diplomática de intervenir sin sobrevalorar las jerarquías, y de ahí en privado, si me era posible, pasaba a las cariñosas frases de consuelo a la víctima de turno. ¿Cuántas veces vi u oí esas broncas descomunales? No lo recuerdo. Fueron muchas, sin duda, pues el periodismo es un trabajo de neuróticos, y todos los que estamos en esto lo sabemos requete bien. Hay causas justas, hay causas injustas, hay que navegar un océano de presiones y precipitaciones. Ocasionalmente, como sucediera con la jovencita antes mencionada, la gente huía o bien se largaba dando un portazo, renunciando a ese infierno, pero las más de las veces, por la necesidad de conservar el empleo, o bien por las ganas de hacer una carrera, acababan tragándose el mal rato y persistían. En ambos casos, por cierto, tales crisis erosionaban el alma. Una de las últimas broncas de H fue contra un chico muy avispado, pero que patinó al no mencionar la fuente de una compañía encuestadora. Un error serio, desde luego, y que costaba pasar por alto, sobre todo a él, que, ironías aparte, no pasaba nada por alto. H enfureció de pies a cabeza, y cuando el chico huyó de la oficina lo persiguió por los pasillos, a grito pelado. En ese momento el tránsito era nutrido. El chico logró escapar, y creo que para siempre, y H quedó atascado entre una multitud de niños y payasos que, como un corrientoso río selvático, se encaminaba al estudio de uno de los programas infantiles. Yo, que recién llegaba, quedé también atascado en el pasillo, y fui testigo de una escena completamente anticlímax. Mientras arreaba a los niños, un corpulento payaso, de esos que gastan trajes a cuadros, pelo rojizo y cara pintada, tropezó con H. Según parece, le dio un pisotón, algo que, dado el tumulto, debía tomarse como un accidente. Pero el enano no se aguantó. H siempre estaba perdiendo las oportunidades de quedarse callado. A 20 centímetros de la panza del payaso, comenzó a aullar y alzó una indignada manito en protesta. Algunos niños se detuvieron a mirar. Como sacudido por sollozos, estremeciendo su gran corpachón, el payaso, por toda respuesta, se secó unas lágrimas imaginarias y se marchó. Los niños festejaron la gracia con sanas risas. El único que no rió fue H, que no sabía que lo estaban mirando. Muy bien. 37 minutos se han ido muy rápido. Voy a dejar acá este video y vamos a continuar luego, no sin antes hacer unos pequeños comentarios. Bueno, bien interesante. De alguna manera yo ya conocía la historia del triángulo amoroso que había tenido el padre de H. De hecho, hay mucho paralelismo entre los padres de Mario Vargas Llosa, César Hildebrand y Jaime Bailey. O sea, ambas, o mejor dicho, esas tres figuras absolutamente abusivas o presentadas de forma abusiva, autoritaria, castrante de alguna manera. Y creo que Mario Vargas Llosa en El pez en el agua, aunque no lo dice directamente, sí afirma que César Hildebrand tenía un comportamiento un poco complicado. Bueno, resulta que su hermana, Marta Hildebrand, es hija de la hermana de la madre de César. Es decir, el padre de las dos estuvo con las dos hermanas. Primero con la mamá de Marta y luego con la mamá de César, con la que parece que convivió. Eso generó un odio o un resentimiento o un encono acendrado entre ellos.
Y acá la teoría, que yo la creo, ¿no? La teoría que propone, en este caso, Fernando Ampuero, a través de este texto, es que esa situación habría sido el germen motivador del resentimiento que le achaca a H en este caso. Y puede tener razón, puede tener razón. Hay muchos o hay muchas actitudes que tienen su génesis sobre todo en la parte en la parte infantil más temprana. Porque además la familia es tu primer grupo social, ¿no? O sea, tu dinámica social inicia con la familia, con la relación con el papá, con la mamá. Eso termina por definir todo. A menos que tú aprendas nuevas actitudes que puedan enrumbar tu comportamiento, si has tenido una mala dinámica, probablemente vas a replicar ese tipo de dinámicas en los diferentes círculos sociales en los cuales tú te desenvuelvas. Más todavía si esos círculos sociales, por aquellas cosas del destino, son en términos de dinámica similares a los que tuviste en tu familia. Entonces, aquí hay una suerte de hipótesis de trabajo que sirve para explicar el comportamiento que en este caso tendría H. Eso todavía no es muy claro, ¿no? No se sabe si es que realmente fue o no fue así. Por lo menos esta es la versión que propone Fernando Ampuero. Muy bien articulado. El libro hasta ahora muy fluido. Yo la verdad no había leído a Fernando Ampuero nunca. Sí lo conocía a medias, por la tele sobre todo, no lo conocía por allí, que debo haber leído algunos de sus artículos, pero es que no lo identifico tanto. Sí es cierto que él pertenece a una clase media, media alta, más bien acomodada, y entiendo que digamos, es lo que hoy denominarían un caviar, ¿no? Alguien que es de izquierda, pero que sabe disfrutar muy bien de las mieles de la riqueza, del lujo, del confort y tal. En ese sentido no lo culpo. Era muy relajado, muy aficionado a la playa, muy aficionado, como él mismo lo dice, muy aficionado a las pequeñas comodidades burguesas. Y estaba siempre más en el lado cultural. Estaba siempre más un poco en el lado cultural, en el espacio de la literatura, en el espacio del periodismo que corresponde más a a la novela, por ejemplo, al cuento, que era lo que le gustaba, ¿no? Y a sociales. Y ese tipo de periodismo, por ejemplo, a César Hildebrand no le gusta. No le gusta. Y bueno, también había escuchado, ya yendo un poco más a cómo H se va desarrollando, cómo H genera su hegemonía en sus espacios de trabajo, sí había escuchado que en el caso de Hildebrand suele ser bastante neurótico a la hora que trabaja con la gente. Excesivamente perfeccionista, cosa que yo no veo mal. Más todavía si puedes aprender algo de aquello. Yo tuve un compañero de la universidad que llegó a trabajar, por ejemplo, en Hildebrand en sus 13, prácticamente desde practicante. Cuando yo le pregunté cómo era en el trabajo César Hildebrand, porque yo ya sabía que él era muy vertical, muy prepotente, muy autoritario, cuando se lo pregunté para confirmar, pues lo único que hizo mi amigo es decir que todo eso era cierto. Pero que dentro de todo, pues uno aprendía. Y yo creo que hay muchos periodistas que han heredado esa escuela, para bien o para mal. También uno aprende a la mala, ¿no? Eso independientemente de su posicionamiento político o ideológico, que sí me parece digno de discrepancia. Pero en todo lo demás, en ser muy meticuloso con el trabajo, en ser muy workahólico, sí me parece bastante interesante, ¿no?
Además, es una persona muy leída. Muy bien. Eso es todo en cuanto a este capítulo. Voy a seguir leyendo el resto del libro. No es un libro muy largo, pero es suculento en cuanto a anécdotas, que eso sí me parece bastante interesante. Así que los espero en el siguiente video con más de El Enano, historia de una enemistad, por Fernando Ampuero. Chao.